Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenido a un capítulo especial de La Mesa. Invitada de hoy, ministro de Hacienda, Mario Marcel. Muchas gracias por estar acá, ministro. Buenos días, buenas tardes. Esto es grabado, así que no sé qué la gente lo va a estar viendo. Para nosotros es mediodía. Muchas gracias, Iván, por la invitación y un saludo a todos los que ven este streaming en el mostrador. Perfecto. Bueno, voy a empezar con la pregunta menos. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo lo pasó en Nueva York? ¿Y cómo fue la relación? Obviamente ya sabemos el contexto, pero ¿cómo sintió que fue la visita a Nueva York y la reacción de los inversionistas extranjeros, los representantes de inversionistas que tienen en Chile, los fondos de inversión, etcétera? Bueno, fue una visita muy provechosa. Yo había participado en ediciones anteriores de Chile Day, pero lo había hecho como presidente del Banco Central. La primera vez creo que lo hice en circunstancias bien distintas, en una época en la cual no había tanta agitación en la economía en todo el mundo, ¿eh? Entonces, creo que en esta oportunidad era la primera vez desde la pandemia que se hacía esta visita presencial. Hubo mucha asistencia, mucho interés de parte de inversionistas, analistas. En un día y medio nos juntamos con como 350 personas y hubo oportunidad de discutir ahí más directamente muchas de los temas que le interesan a quienes invierten en Chile, quienes venden productos financieros en Chile y quienes están mirando a Chile desde el exterior. Yo diría que en términos de los temas, o en general como digamos el clima, creo que quienes miran a Chile desde los mercados internacionales lo hacen de manera distinta de quienes están involucrados en el día a día aquí en Chile, que normalmente están más pendientes, ¿cierto?, de la coyuntura, de la relación con los temas más políticos. Quienes miran a Chile desde afuera lo ven como, ¿cierto?, un potencial inversionista, un potencial destino de inversiones, y normalmente tiene una perspectiva de más largo plazo. Por lo tanto, discutimos algunos temas que eran más propios de la coyuntura, como está viviendo Chile este ciclo inflacionario que está afectando a todo el mundo, cómo está saliendo de la crisis del COVID. Por supuesto estaba presente el tema de la intervención cambiaria, pero también había muchas preguntas sobre potencial de crecimiento futuro, sobre el interés del gobierno chileno en la inversión extranjera, en las reformas tributarias, la reforma previsional cuando se presente. Así que creo que en todos esos temas hubo oportunidad de entregar quizás más información de la que habitualmente llega a través de los medios más habituales. Hablemos de eso. Usted viajó efectivamente en medio de una turbulencia cambiaria, con inflación disparada, con las tasas de interés altas y un escenario internacional muy complejo. ¿Cómo cuadra el círculo? Porque es verdad, usted lo dijo, lo escuché en otros foros decir que las incertidumbres internas se están despejando. Hay un texto constitucional, le guste o no le guste, pero hay un texto, ya se sabe más o menos para dónde va. El gobierno ha mostrado sus cartas en su gran reforma, que es la reforma tributaria, y otras cosas que se han ido despejando. Pero en la práctica, como el dicho de los gringos, money talks, la plata habla, la plata sigue siendo escéptica de lo que está pasando en Chile. Quizás no solo por lo que está pasando en Chile, sino por el contexto global. Pero la inversión está a la baja y se proyecta que va a seguir a la baja. Tenemos un déficit de cuenta corriente que va camino al 9-10%, dicen los que saben más de esto que yo. El dólar ya sabe dónde está. Y desafíos legítimos que la ciudadanía viene pidiendo a gritos. ¿Cómo usted como ministro encuadra ese círculo? Bueno, yo diría que la manera de cuadrarlo es entender, teniendo claro cuál es el rol de la política económica en lo que es la agenda del gobierno. Yo desde un comienzo he señalado que, por lo menos yo, la manera en que entiendo mi rol,
es un rol de facilitar ciertas reformas estructurales que el país quiere, que forman parte de la agenda del gobierno del presidente Boric, y eso significa, por un lado, construir un camino de salida de lo que fue la crisis del COVID-19, que por supuesto a nosotros nos pegó muy fuerte, que permita ir estabilizando la economía para adelante, incluyendo lidiar con las presiones inflacionarias. Y por otro lado significa aportar a las reformas estructurales de tal manera de que estas sean efectivas, sean sostenibles en el tiempo y sean buenas reformas desde el punto de vista, incluyendo su ángulo económico. Así que en realidad uno como ministro de Hacienda tiene que ser capaz de trabajar en esos dos planos. Si se carga demasiado la coyuntura, la verdad es que la coyuntura se puede tragar a cualquiera. Si se carga demasiado a las reformas estructurales y se olvida que existe coyuntura, a lo mejor va a ser política de fantasía. Entonces, tiene que ser capaz de conectar estos dos planos. Perfecto. Vamos un poco a cosas un poco más específicas, que tiene que ver con esto. El presidente dijo al poco tiempo de asumir de que ellos sabían que el sector privado, los empresarios, por ahí no iban a estar de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Pero que no quería que le tuviesen miedo porque lo necesitaban. No, ya lleva 6 meses, 5 o 6 meses, no, 5 meses en el poder. Usted es como la punta de lanza que constantemente recibe lo bueno, lo malo, lo feo de la relación con el sector privado. ¿Cómo es la relación ahora? ¿Y hay un mayor entendimiento o hay todavía tensión o una grieta? Yo diría que hay bastante diálogo. Por supuesto, ha habido mucho más conocimiento mutuo, y destaco lo de mutuo, porque no se trata solo del conocimiento que el mundo empresarial pueda tener de las nuevas autoridades, sino que también de las nuevas autoridades respecto del mundo empresarial. O sea, pensemos que parte importante del gabinete no tiene experiencia anterior en el gobierno, viene o del mundo parlamentario o del mundo académico. Por lo tanto, es muy distinto hablar en abstracto de los empresarios, del sector empresarial, vis a vis verlo en concreto. Y lo que es concreto, lo que uno tiene que tener claro es que, bueno, de partida, este es un gobierno que no tiene una agenda tradicional, ¿cierto?, de lo que era la agenda de las izquierdas latinoamericanas años atrás, ¿cierto?, donde los temas eran nacionalizaciones, fijaciones de precios, cierre de las economías. No hay nada de eso en la agenda del gobierno del presidente Boric. Los temas, los temas desafiantes de materia relacionados con la economía son, por ejemplo, cómo tener una economía más sostenible desde el punto de vista ambiental, cómo generar una economía verde, cómo aprovechar la mayor inclusividad del país. Y en eso uno tiene que reconocer que la inversión es un vehículo importante para eso. O sea, la inversión no solamente es cierto capital que genera capacidad productiva. La inversión trae la innovación tecnológica. O sea, hoy día, por ejemplo, la inversión en energía, en fuentes de energía renovable, vienen con el know-how, vienen con expertise, con tecnología que se necesita, ¿no? Y lo mismo pasa en muchas otras áreas. Entonces, creo que esa visión de la inversión, que no es una visión, por así decirlo, contable, sino que de la realidad de los proyectos de inversión, creo que es algo que es un punto de contacto muy importante entre el mundo empresarial y las prioridades que tiene el gobierno del presidente Boric. Y usted tiene desafíos, tomando lo que dice que están aprendiendo ambas partes, que hay gente del gabinete que no tenía experiencia y que a lo mejor venía con prejuicios, igual que la derecha empresarial tiene prejuicios, por lo que podría ser un gobierno de izquierda.
usted hace un rol un poco de profesor de curso, profesor jefe, para explicar un poco, desmistificar algunos de estos prejuicios, en ambos lados quizás. No, eso sería muy arrogante y además yo creo que uno está continuamente aprendiendo, pero la agenda del ministro es mucho más amplia que los temas fiscales. Hay muchas cosas que hoy día veo que digamos, son bien importantes en lo que me toca hacer que no son estrictamente fiscales y que no conocía anteriormente. Y por lo demás hemos vivido una coyuntura que no estaba escrita en ningún libro. O sea, primero, ¿cierto?, la crisis del COVID, o sea, una crisis que no calza con ninguna teoría del ciclo económico, porque fue una crisis que se originó en un factor extraeconómico. Y por otro lado, también pasar en 3 años de una etapa en la cual en el mundo se discutía sobre si había desaparecido la inflación, ¿cierto?, a una etapa de récord inflacionario en los países, ¿cierto?, en las mayores economías del mundo. O sea, el que Estados Unidos esté en 10% de inflación creo que era algo totalmente inimaginable, no estaba en los libros de nadie hace 3 años atrás. Así que estamos todos aprendiendo, y lo importante es hacer un buen trabajo de equipo. Perfecto. Vamos ahora ya más a la coyuntura, primero con la reforma. Lo que se recibe acá, lo que uno reportea desde acá, yo no estuve en Nueva York, es que en los diferentes foros y reuniones que tuvo, dejó algunos puntos, aclaró, avanzó algunos puntos de la reforma tributaria. Una, de que están abiertos a hacerle cambios a la ley del royalty sin transar en lo que son los objetivos finales de recaudar más para gobiernos regionales, etcétera. Y la segunda es que en la reforma de pensiones, algo que ya había dicho que en Chile, yo lo había escuchado y el gobierno lo ha dicho, que va a haber un rol, aunque todavía no es específico, va a haber un rol para el sector privado en el futuro sistema de pensiones. Vamos primero a la reforma tributaria. No, puede decir algunas cosas, avanzar más por dónde estaría el acuerdo que podría llegarse para un royalty minero que sea más amigable, por decir una palabra, ¿no? Pero llegar a lo que usted dijo, estamos abiertos a escuchar diferentes opciones o evaluar diferentes opciones, algo así más o menos dijo. Sí, o sea, a ver, tengamos claro que la propuesta de royalty minero que está presentando el gobierno es un esquema mixto en el cual, ¿cierto?, el royalty es una combinación de una tasa ad valorem con una tasa sobre el margen operacional minero, y donde además ambas están asociadas a la evolución del precio del cobre. Ese es como la manera en que está estructurada la propuesta del gobierno. Eso toma elementos del proyecto que se discutió en la Comisión de Minería del Senado en la legislatura anterior y toma también elementos de la experiencia internacional. Ese diseño lo que busca no es solamente recaudar, sino que lo que busca es también asegurar que haya un retorno razonable sobre el capital que permita, ¿cierto?, que sigan fluyendo las inversiones hacia este sector. Hay, ¿cierto?, compañías, organizaciones de la minería privada que han planteado, ¿cierto?, que algo distinto, que esto tendría un efecto mucho más negativo sobre las inversiones. Estamos ya ahora que hoy día justamente vengo ahora del Senado, donde hicimos nuestra primera presentación. Parte de esa presentación fue explicar cómo hacemos nosotros las proyecciones de recaudación, las proyecciones de retorno sobre patrimonio, distribución de renta minera, y vamos a dar los detalles del modelo con el cual hacemos todo ese análisis. Creo que va a ser muy importante ahora, ¿cierto?, ahora que van a venir audiencias, que también podamos escuchar de parte del sector privado, de las compañías mineras, cómo ellos hacen también sus cálculos, sus evaluaciones, y a partir de ahí detectar cuáles son los temas que los complican. O sea, ellos han planteado, por ejemplo, que preferirían que este margen operacional
no descontara la depreciación. ¿Ya? También han planteado que preferirían que en lugar de depender del precio del cobre, dependiera de rangos de margen operacional, como está, ¿cierto?, hasta ahora el royalty después de la reforma que tuvo en el 2010. Hay quienes argumentan que el componente ad valorem es demasiado importante. Entonces, todo eso significa ajustes en esta configuración de parámetros y en este diseño, que en la medida de que nos genere una recaudación similar a la que tenemos prevista, nosotros estamos disponibles a discutir, pero para eso tenemos que tener los datos, la evidencia sobre la mesa y tener una discusión más a fondo que la que se puede tener a través de las declaraciones que se hacen en los medios. ¿Ustedes creen que esa parte, dentro de las diferentes aristas de la reforma tributaria, que esa parte del royalty minero, que es el más mediático, pero al mismo tiempo gente que sabe más del tema dice, mira, ahí es donde hay más espacio para llegar a un acuerdo rápido? ¿Ustedes creen que esa parte se puede llegar a un acuerdo rápido? No, un acuerdo no es que todos van a estar felices y contentos, pero despacharlo, en cierto punto. O sea, bueno, de partida es un proyecto que es más sencillo que el proyecto de reforma de impuesto a la renta. O sea, pensemos que el proyecto de renta tiene 245 páginas de largo. ¿Ah? En el caso del proyecto del royalty es una docena de páginas. Entonces, es bien, por supuesto, es bien distinto. Y además, en el caso del royalty minero, discusión previa que hubo en esta misma comisión de minería. Por otro lado, junto con, ¿cierto?, las preocupaciones que tienen las compañías mineras, todos hemos escuchado durante el último, por lo menos durante el último año, que ellos entienden, ¿cierto?, que el Estado quiera tener una mayor participación en la renta. Sigamos con lo de la reforma tributaria, para tratar de abordar todos los temas. Desde el sector privado, las conversaciones, los análisis de las diferentes auditoras, bufetes tributarios, dicen que lo más complejo va a ser, o lo más polémico es este sistema semidual o la desintegración parcial. Uno leyéndolo no ve que, por lo menos en papel, es bastante claro, ¿no? ¿Dónde cree usted que es dónde están los nudos en la conversación para que eso, porque se viene hablando ya desde la reforma de Bachelet 2, de esto de desintegrar versus integrar, desintegración parcial, se ha hecho el parche. ¿Esto en qué sentido lo simplifica y dónde están los nudos? Sí, bueno, nosotros llevamos en Chile debatiéndonos como 40 años con el tema de la integración y la desintegración. Y hasta el momento siempre se había visto el tema de la desintegración como simplemente separar las partes del sistema tal como existían, es decir, tener un impuesto de primera categoría, ¿cierto?, de tasa fija, y por otro lado el global complementario con sus tasas marginales, ¿no? Y eso a lo que llevaba era necesariamente a que ¿cierto?, la carga total sobre el capital pudiera llegar a más del 60%. ¿Ya? Nosotros hemos planteado acá algo que no es, digamos, que no es tan novedoso en el mundo, que es pasar a un régimen dual, que reemplaza, ¿cierto?, en el caso del impuesto sobre los dividendos, reemplaza el esquema del global complementario por una tasa plana de 22%. Y yo creo que eso, la verdad es que yo lo veo que se ha recibido bastante bien. O sea, de todos los temas, es quizás en lo que ha generado menos discusión. Cuando uno lo plantea fuera de Chile parece como súper evidente. No es algo, digamos, que se vea especialmente complejo. Y yo creo que lo importante de esto es que si aprobamos esta reforma al impuesto a la renta,
vamos a tener una estructura sobre la cual el sistema de impuesto a la renta va a poder seguir evolucionando en el futuro sin necesidad de estarse reestructurando. ¿Ah? Porque yo creo que la experiencia entre el 2014 y hasta el gobierno del presidente Piñera fue muy complicada, porque en el fondo el gobierno del presidente Bachelet hizo una reforma en una dirección y luego vino el gobierno del presidente Piñera que quería hacer retrotraer, o sea, revertir completamente la reforma de la presidenta Bachelet. Entonces, la verdad es que los sistemas tributarios y el sistema de impuesto a la renta no puede estarse reestructurando continuamente. O sea, una cosa es que varíen las tasas, que varíe la base, ¿ah? Pero una cosa distinta es reestructurar completamente los sistemas tributarios. Entonces, nos parece que esta es una estructura que, digamos, debería ser capaz de sostenerse en el tiempo y proveer la base para modificaciones que pudiera haber en el futuro sin necesidad de estar volviendo otra vez a foja cero y reestructurar todo. Vamos a la otra reforma que, por lo que se entiende, se va a presentar en las próximas semanas, principio de agosto, que es la reforma de pensiones, que por ahí es políticamente más compleja que la reforma tributaria porque hay más componentes ideológicos y de principios. ¿Puede adelantar un poco cómo ve o cuál es lo que quieren saber todos? ¿Cuál específicamente va a ser el rol de los privados? ¿Cuál va a ser el espacio donde los privados van a poder seguir participando en este sistema mixto? Sí, bueno, yo creo que tu pregunta, Iván, creo que ya avanza de manera importante respecto de algo que nos ha mantenido atrapados durante años. Que es, cierto, partir desde la AFP, o sea, partir toda la discusión de las reformas tributarias, o sea, la reforma previsional desde las administradoras. Pero las AFP no son sinónimo de sector privado, o sea, la AFP no es el único modelo a través del cual el sector privado puede participar en un sistema de pensiones. Y las AFP no son sinónimo de capitalización. Puede haber muchas formas de capitalización. De partida, ¿cierto? Nosotros hemos conocido la capitalización individual en Chile, pero también, ¿cierto? Hay esquemas con capitalización colectiva. En general, todos los sistemas de pensiones que acumulan reservas involucra que esas reservas tienen que invertirse de alguna manera y que la rentabilidad de esas inversiones va retroalimentando y dándole sostenibilidad al sistema en el futuro. Entonces, nosotros tratamos acá de partir definiendo la arquitectura que queremos lograr y después nos preocupamos de los actores. Y esa arquitectura es que tenemos que tener un sistema multipilar, porque solo combinando distintos pilares, distintos mecanismos de acumulación o de generación de pensiones futuras, que uno va a poder lograr los objetivos de todo sistema previsional, que es prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad de ingresos, o sea, una alta tasa de reemplazo, y cubrir las contingencias. Entonces, con pura capitalización individual no se logra prevenir el riesgo de pobreza en la vejez, con puro reparto no se logra darle sostenibilidad o darle estabilidad a la tasa de reemplazo en el tiempo. Entonces, por eso tenemos que combinar todos estos elementos. Al combinarlos, bueno, tenemos una base, ¿cierto?, que es la actual pensión garantizada universal, donde, ¿cierto?, el presidente Boric ha planteado valores más altos que aquellos que resultaron de la reforma de enero pasado. Luego, ¿cierto?, tenemos la cotización con cargo de cargo del trabajador, la cotización del 10%, donde ¿cierto?, se ha señalado que eso va a ir íntegramente a capitalización, ¿ah? Y por otro lado, ¿cierto?, parece bastante claro que las preferencias de las chilenas y chilenos es que exista, que sus cotizaciones vayan a ¿cierto?, una cuenta de capitalización individual donde puedan ver el resultado de las inversiones, donde puedan sentir más propios, ¿cierto?, esos ahorros que se van acumulando. Y en tercer lugar, es cierto, tenemos que tener este componente de seguridad social que agregue, ¿cierto?, por encima
de la pensión básica y de los fondos que acumula el trabajador, sea capaz de agregarle elementos que permitan cubrir contingencia o compensar de desigualdades que se produjeron a lo largo de la vida, desigualdades de género, desigualdades sociales, etc. Pero nuevamente eso es algo que para poder mantenerse en el tiempo requiere capitalización. Entonces, capitalización significa que alguien tiene que estar administrando estos fondos e invertirlos, ¿cierto?, en el mercado de capital, en Chile y en el extranjero. Ese alguien tiene que tener las competencias, las capacidades, la transparencia para ejercer esa función. Eso puede, ¿cierto?, hacerlo privados, y hay mucha experiencia en gestión de fondos en Chile y en el mundo, más allá de lo que es solamente la experiencia de la AFP, y lo puede hacer también un ente público, como fue propuesto en la reforma de la presidenta Bachelet. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el rol más importante que pueden jugar los privados en una arquitectura como esta? Es ser parte del conjunto de administradores de fondos de inversiones en beneficio de las pensiones futuras de los trabajadores. Eso no es lo mismo que la AFP. Las AFP actuales tienen una integración vertical, ¿cierto?, donde tienen juntos en una misma institución la administración de inversiones, la gestión de inversiones y el back office o la relación con los afiliados, la administración de cuentas, como se le llama. Esas dos cosas no tienen por qué estar juntas. Y eso fue planteado desde el informe de la comisión que yo presidí. Desde aquel momento se planteó este tema. Entonces, eso lo que significa es que aquí hay espacio para que participen los privados, hay espacio para aprovechar el expertise que pueden tener los privados. Eso no necesariamente significa que sean los únicos actores del sistema, pero eso significa actores privados mucho más concentrado en la función de administración o gestión de inversiones. Una pregunta sobre esto, porque usted efectivamente hay cosas del informe que usted lideró el 2006, creo que fue, y después la Comisión Marcel, y cosas que se discutieron en la reforma de la presidenta Bachelet II, que son casi, se podría haber hecho un copy-paste de algunas de las conclusiones y diagnósticos. Dos de ellos transversales, que uno es que para la esperanza de vida que tenemos ahora los chilenos, cotizamos poco. Entonces uno es que hay que aumentar la cotización, que eso yo creo que ya está internalizado, y lo que es políticamente muy complejo es aumentar la edad de jubilarse. Salió un informe ayer, no sé si lo leyó, en varios medios del mundo, que un estudio muy, muy largo que dice que una persona que nace en Occidente hoy no tiene ningún problema en que va a vivir hasta los 120 años. ¿Cómo uno financia de los 65 a los 120? Primero que uno se aburre, pero bueno, la plata ¿cómo lo financia? No, ese debate está sobre la mesa porque el de aumentar la tasa ya está dado, ya si va a ser 16 o 18 o 20%. El otro es cambiarla, dado que las esperanzas de vida son mucho más largas, mover los años de cuando uno se puede jubilar. Sí, Iván, respecto del primer punto, yo creo que esto de aumentar los aportes, aumentar la cotización, es cierto que hay una parte que tiene que ver con la tasa de cotización, cuánto se cotiza, ¿cierto? Si es el 10 que tenemos hasta ahora o el 16 que está propuesto, pero hay otra parte que no hay que olvidar, que es el tema de las lagunas previsionales y la densidad de cotizaciones. Nosotros aquí en Chile, con 30% de los trabajadores ocupados en actividades por cuenta propia o actividades independientes o informales, eso es algo que no podemos olvidar, porque si no, ¿cierto? O sea, con la actual densidad de cotizaciones, que es prácticamente del 50%, o sea que el promedio de las chilenas y chilenos cotiza solo durante la mitad de su día laboral, con eso nunca vamos a poder financiar buenas pensiones. Así que eso que ha estado un poco dejado de lado en la discusión previsional de los últimos años, tiene que formar parte de esta reforma. Y respecto de la edad de jubilación,
Yo creo que tendemos a estar muy focalizados en la edad legal de jubilación. Pero la verdad es que no solamente en Chile, sino que los sistemas de pensiones en muchas partes del mundo, en realidad hay decisiones que, o sea, la decisión de pensionarse no es simplemente cumplir con una obligación legal, sino que hay, ¿cierto? Uno puede postergar la edad de jubilación o puede adelantarla, y lo importante es que los incentivos estén puestos para, ¿cierto? Para que uno tome una decisión razonada y que no lo condene, ¿cierto? A vivir en la pobreza en la vejez. Entonces, es muy importante cómo estén configurados los beneficios en términos de sus requisitos y cuáles son los premios a cotizar más allá de la edad, digamos, que tradicionalmente hemos discutido en Chile, de 60 años para las mujeres y 65 los hombres. Sé que nos quedan muy pocos minutos por la promesa que nos hicimos, así que quiero tocar tres preguntas rápidas. Uno, los análisis privados dicen que por los próximos 4 años, o sea que su gobierno, Chile más o menos va a tener que emitir deuda por más o menos entre 20 y 22 mil millones de dólares por año. ¿Se siente cómodo con esa cifra? Y dado sus conversaciones con los inversionistas extranjeros, ¿va a haber demanda a una buena tasa razonable para Chile? Bueno, nosotros, bueno, como tú sabes, hace un par de meses atrás ya emitimos el decreto con la trayectoria de política fiscal para los próximos años, definida sobre la base de balance estructural y a la vez donde las metas de balance estructural están ligadas a un nivel sostenible de deuda menor a 45% del producto. Eso desde ya pone un límite a los déficits fiscales durante el periodo. Por otro lado, estamos teniendo un año 2022 que en términos de recaudación está siendo mejor de lo que habíamos previsto, con lo cual este año lo vamos a cerrar con un déficit prácticamente de cero y con una deuda pública del orden del 38% del producto. Menor que lo que estaba previsto, ¿cierto? Para el presupuesto de este año. Así que partiendo desde ahí, por lo menos lo que presentamos en el último informe de finanzas públicas es que con la trayectoria que está prevista de déficit estructural deberíamos terminar el 2026 con una deuda pública del orden del 42-43% del producto. Hay apetito para esa colocación de deuda, ¿cierto? Que uno tiene que combinar el financiamiento de los déficits con el refinanciamiento de la deuda que vence. Me parece que sí, digamos, somos una economía que sigue siendo de bajo riesgo, de grado de inversión. A nivel internacional, o sea, en los mercados internacionales, la deuda externa chilena no es particularmente alta, bastante más baja que en muchos otros países. Y respecto a la deuda interna, en la medida que se vaya recuperando el mercado de capitales respecto de la caída que tuvo como producto de los retiros de fondos de pensiones, también va a ir resurgiendo el apetito por invertir en deuda pública, siempre que mantenga, ¿cierto?, su calidad crediticia. Y la última pregunta. Muchos economistas dicen que más allá de lo que se conversa ahora del peso y la intervención y sus conversaciones o mensajes ida y vuelta con el Banco Central, el problema con el peso y la inflación es que la economía, el gasto privado en Chile sigue sobrecalentado y con un déficit de cuenta corriente que va del 7 al 9 al 10%, con 25 mil millones de dólares o no, se le hace muy difícil y eso le hace el apego a usted como ministro de Hacienda más complicado. ¿Le preocupa lo del déficit de cuenta corriente o puede vivir con un déficit de cuenta corriente entre 7 y 9 y un dólar a 900 mil pesos? 900 o 1.000 pesos. No, es bien importante lo que menciona y que creo que hasta la intervención del Banco Central estaba un poco ausente de la discusión local, que es ¿cierto?, hasta dónde el déficit en cuenta corriente ejerce una presión sobre el tipo de cambio.
Ahora, lo que nosotros vemos es que el gasto interno algo se ajustó durante la primera mitad del año, pero se va a seguir ajustando y probablemente de manera más intensa, especialmente durante el tercer trimestre del año. O sea, pensemos que, por ejemplo, la liquidez que se acumuló en el sector privado, que acumularon los hogares como producto de los retiros de fondos de pensiones, ya prácticamente ha desaparecido, o se gastó o se invirtió en instrumentos de ahorro de más largo plazo. Por otro lado, la masa salarial en el segundo trimestre probablemente cayó respecto del primer trimestre y probablemente vuelva a hacerlo en el tercer trimestre. Las expectativas de los consumidores, las expectativas de las empresas también apuntan, ¿cierto?, a ir ajustando el gasto para adelante. Así que creo que si bien tuvimos una primera mitad del año con un déficit en cuenta corriente muy alto, claramente, digamos, fuera de lo que es la experiencia chilena, el año pasado también lo fue, es cierto, el orden del 7% del producto, claramente eso se va a ir ajustando durante el segundo semestre y ya el próximo año vamos a tener una cuenta corriente bastante más normal para lo que es nuestra experiencia. Ya, podría hacerle 1000 preguntas más, pero quiero cumplir con mi promesa que a las 45 se iba o terminamos esto. Muchas gracias por estar acá, ministro Marcel. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Espero que tengamos otras oportunidades y será hasta la próxima. Muchas gracias, ministro de Hacienda Mario Marcel. Gracias, Iván. Un saludo nuevamente para tus auditores. No sé, la audiencia, acá está multiplataforma. La multiplataforma. Muy bien. Hasta luego, ministro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted.